Bien, estamos entonces con el general Carlos Chávez Cateriano, quien es jefe de Estado Mayor del Ejército y coordinador de, No, perdón, y jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto. perdón, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, coordinador del grupo Te Cuido Perú, que como sabemos es un grupo clave y por ahí quería comenzar. General, muchas gracias por aceptar la entrevista. Estamos viendo que el número de casos sigue aumentando de manera preocupante, digamos. No sabemos si la intervención en los mercados, que finalmente se llevó a cabo, va a tener los resultados esperados o no, porque de todos modos hay mucha afluencia de gente y es bien difícil de controlar eso. El tema del transporte público eh, no parece tampoco tener solución fácil, ¿no es cierto? En todo caso, se necesitaría un subsidio muy fuerte para que las unidades puedan ir con los protocolos necesarios. En fin, entonces, la única salida en realidad a todo este problema es una estrategia sanitaria inteligente, que es la que se fue planteada con Te Cuido Perú. Te Cuido Perú es eso, ¿cierto? Es identificar a los contagiados, aislarlos, abastecerlos de alimentos para que no salgan, para cortar la cadena de contagios, en fin, todo eso. Pero digamos, lo que estamos viendo es que no está logrando la cobertura necesaria, ¿no es cierto? De acuerdo a las informaciones que nos han dado, en realidad están, digamos, en los últimos 14 días, porque se supone que tienen que atender a las familias de los contagiados de los últimos 14 días, ¿no es cierto? Atendido más o menos a 7.000 familias, ¿no? En los últimos 14 días, pero se han contagiado 59.000, ahí hice el cálculo, hasta ayer se habían contagiado en los últimos 14 días 59.640. O sea que estamos un poquito más del 10%, muy, muy, muy lejos de lo que deberíamos tener, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué a no, ver, por qué no convenientemente? Sí. ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicar un poco esto y aclarar el panorama, porque cuando nosotros observamos solamente los números en realidad no expresan la realidad de lo que está ocurriendo. Ajá. Entonces, yo quisiera empezar con el número de paquetes alimentarios entregados por Ya. INDECI. Este número de paquetes alimentarios está en el orden de los 13.000 canastas. Uh-huh. No quiere decir que hemos atendido a 13.000 personas, porque estas canastas, que son bastante voluminosas, están calculadas para una familia promedio de 4 personas. Ya. Entonces, en el entendido de que un positivo probablemente haya contagiado también a los miembros de su familia, tenemos entonces que en el hogar promedio de 4 personas entregamos la asistencia alimentaria más las llamadas telefónicas de los médicos y de los psicólogos. Pero si usted multiplica 13.000 canastas por promedio 4 personas, estamos hablando entonces de una cantidad enorme de personas. Son más o menos 52.000 personas a las cuales se han atendido en sus viviendas, orientándoles al aislamiento sano para que no contagien a más personas de su entorno y llevándoles estas canastas. Entonces, el General. número de canastas multiplicado aproximadamente por 4 nos da el número que usted está expresando, ¿no? No, no, pero digamos, cada canasta está atendiendo, digamos, cuando usted me habla de 13.000 canastas, me está hablando en buena cuenta de 13.000 familias atendidas. 13.000 familias. 13.000 13.000 familias familias, que son de de acuerdo, pero promedio 4 digamos, personas, son más o menos 52.000 personas. ya, pero los contagiados son también 50, si hay 53.000 contagiados, son 53.000 familias también, ¿me entiende? Es decir, no, no, puede darse el caso de que algunos sean de la misma familia, pero digamos, en general, estamos hablando de una cantidad de familias mucho mayor que la que está siendo atendida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede llegar a mayor cantidad de familias contagiadas? No se pueden identificar a los contagiados. INDECI no tiene la A ver, capacidad logística. ¿Cuál es el no. problema? INDECI, de hecho, tiene la capacidad logística y ellos pueden entregar hasta 2.000 canastas por día con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, así es como son. Cuando el número de contagiados empezó a crecer,
cambiamos la estrategia y pasamos, por decirlo así, a una segunda fase y empezamos a intervenir más agresivamente en los mercados. Usted debe haber visto Sí. en imágenes televisivas y en el periódico el enorme despliegue que hemos realizado en los mercados, no solamente aquí, sino en los grandes mercados centrales también de las principales capitales del Perú, porque este programa representa un esfuerzo enorme a nivel nacional. Entonces nosotros hemos intervenido directamente con los comerciantes, que son los que están en contacto con todas las personas que van circulando y comprando sus mercaderías dentro del mercado, ¿no? Y hemos podido identificar pues, un principal... Permítame que lo interrumpa ahí. Cuando ustedes intervienen en los mercados, identifican a un contagiado, digamos, el porcentaje de contagiados es muy grande, pero digamos, un comerciante contagiado lo identifican. Entonces, en ese caso, proceden de acuerdo al programa, es decir, lo aíslan y le dan Por a su supuesto. familia, digamos, a él y a su familia, y le dan la canasta famosa y lo atienden y todo lo demás para que no salga. Claro que sí, y no solamente eso, a partir de esta De semana. acuerdo, de acuerdo. Revisando un poco el tema de la capacidad de Indesi, ¿no? Usted me dice que tienen capacidad de distribuir 2.000 canastas diarias, pero yo he estado haciendo los cálculos y cuando usted me habla, porque ayer se dio la cifra como de 13.000, efectivamente, 13.000 canastas, esto ha sido el último mes o más de un mes, pero en los últimos 14 días serían unas 7.000 canastas más o menos las que se han dado y eso da pues más o menos 500 canastas por día. Pues no están dando más de 500 canastas por día, pero cada día se producen, ¿qué le puedo decir? 5.000 infectados últimamente, digamos 4.000 infectados. Entonces, si, y estamos llegando solo a 500, se le ha ido, ahí está. Sí, Entonces, ahí está. digamos, es muy insuficiente la capacidad. La pregunta digamos, yo lo que estoy tratando es de buscar soluciones, ¿no? ¿Cómo hacer para Claro. potenciar la capacidad de INDECI para llegar a mucho más gente? Por ejemplo, no sé, quizás habría que convocar a empresas privadas, estas que tienen sistemas de distribución y que llegan a todos los rincones del país, que distribuyen pues, alimentos, que distribuyen bebidas, hacer Bueno, alguna clase de a alianza ver, con el sector privado para poder tener mucho más. Aquí se requiere dar un salto tremendo en eso. efectivamente, usted tiene razón en parte, usted acaba de manifestar. Nosotros hemos hecho una alianza con el alcalde de Lima, con el señor Muñoz. Hace 2 días él nos ha visitado aquí y le hemos presentado las actuaciones de este programa y hemos convocado a los analistas de grade, los cuales nos han ayudado también en la interpretación de los mapas de calor y en la proyección de las futuras zonas de contagio. Entonces, estamos utilizando una estrategia nueva, que se la digo como primicia en este momento, porque actualmente en este minuto estamos nosotros empadronando la zona del barrio de Manzanilla, que queda en el cercado de Lima, que es una zona de alta densidad poblacional. Estamos haciendo el censo entre hoy y mañana, y a partir del lunes vamos a modificar la estrategia y vamos a enfocarnos principalmente en las personas más vulnerables. En el entendido que es imposible atender pues, a 100.000 contagiados que existen en este momento de manera simultánea. Entonces, todas las capacidades tienen un límite. Entonces, en esta alianza con la Municipalidad de Lima, estamos empezando justamente con la zona del cercado y a partir del día lunes o martes, la estrategia ahora será tocar la puerta de las personas previamente censadas y que tengan condición de vulnerable, es decir, personas de la tercera edad y personas que tengan enfermedades de comorbilidad. Esa es una nueva estrategia. Adicionalmente, le comento también que estamos convocando a todos los alcaldes. De hecho, mientras yo estoy hablando con usted, hay otras personas que están trabajando con la mancomunidad de alcaldes de toda la Gran Lima. Y ayer hemos empezado también un programa piloto con la Municipalidad de Pachacamac, a solicitud del propio alcalde, el cual con muy buena iniciativa ya había identificado zonas de contagio en su distrito y ayer hemos colaborado con estas tareas de identificación, aislamiento, toma de muestras y entrega de canastas a 113 familias en el distrito de Paz. Entonces, es bastante difícil también y hay que reconocer de que nuestro tema cultural desafortunadamente no nos permite comprender a un grupo de la población, no le permite comprender la magnitud de esta pandemia. La gente joven pues pensará de que le va a pasar como una gripe, pero hay una enorme cantidad de personas muy, muy sensibles y De acuerdo, vulnerables a general, quienes estamos intentando proteger.
Pero justamente esa es la realidad que tenemos y no solamente es el tema Ujú. cultural, son las necesidades económicas. La gente tiene que Es salir correcto, a trabajar. Entonces, es cierto. tomando eso como un dato que no se puede modificar fácilmente, de ahí la importancia de una estrategia como Te Cuido Perú para pasar a la ofensiva. La estrategia está interesante que usted me acaba de explicar de atender, de digamos, centrarse focalizadamente en la población vulnerable, en zonas específicas, me parece muy interesante y muy buena, porque pero es una estrategia defensiva, es tratar de impedir que aislar de alguna manera, proteger a las poblaciones vulnerables, a los adultos mayores y todo lo demás, en las zonas de más contagio. Pero si pudiéramos a todos los que son contagiados cada día, ubicarlos, digamos, aislarlos y atenderlos con alimentos y monitorearlos, con eso resolveríamos parte importante del problema. El asunto ahí sí se requiere Claro, llegar no a 500 personas cada día o a 500 familias, sino a 4.000 o 5.000. Entonces se requiere un salto en capacidad, claro, y para eso la alianza, yo le decía, con los sectores, con empresas privadas, con brigadas juveniles que se pueden formar en los barrios, con los alcaldes, en fin, pero básicamente con empresas privadas que tengan capacidad de distribución y poder identificar, digamos, trabajar con los celulares de la gente. Y si no tiene un celular inteligente, darle un celular inteligente para saber, para poder comunicarse con él, en fin, no sé, es decir, pasar una cosa muy diferente, ¿no? Porque si no, no vamos claro. ganando. Fíjese, yo con todo respeto le quisiera hacer una respuesta educada a lo que usted acaba de manifestar, porque es muy fácil lanzar ideas al aire y es muy fácil escribir un plan en el papel, pero llevar a la práctica el aislamiento de 4.000 familias por día excede la capacidad de cualquiera. Yo le aseguro que ni en los Estados Unidos podrían hacerlo. Nosotros estamos utilizando todos los recursos que están a nuestro alcance. Yo soy el coordinador del programa, pero a su vez tengo bajo mi mando a todo un ejército de personas, que no solamente son militares, también son civiles, porque estamos asociados con el MINSA, con el Salud, con RENIEC, con el Banco de la Nación, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con todos aquellos que representan al Estado en una tarea tan grande y tan difícil. Entonces, es importante también indicar de que nosotros estamos haciendo este esfuerzo y cada día estamos evaluando y aprendiendo. Como le dije hace unos minutos, ninguno de nosotros pensó estar en estas condiciones. De acuerdo, general, Lo que usted manifiesta es el mundo ideal, no, y bueno, pero quisiéramos que así funcione. o sea que Estamos ahora, es ideal, general, poder coordinar, poder convocar estas empresas privadas que tienen redes de distribución en todo el país para que colaboren en el asunto y se sumen al lo esfuerzo. estamos haciendo. Eso no es irreal. Y eso de por Por sí supuesto que no. más. Yo le doy la razón, pero aún así te manifiesto que no es fácil hacerlo, pero lo estamos asociadas. Uh -huh. Entonces, ante la dificultad que representa aislar, alimentar y atender a todas las personas al mismo tiempo, Uh -huh. nosotros tenemos que optar por la priorización. Uh -huh. Y en este caso, la priorización son justamente estas personas vulnerables que son las que saturan los hospitales y terminan en una unidad de cuidados intensivos. Es bien sabido también que aquel que necesita finalmente un respirador mecánico difícilmente se recupera. Por eso es que el cambio de la estrategia que estamos implementando en este momento es ahora empadronar e ir directamente a las viviendas de las personas vulnerables. Y con eso vamos a evitar que estas personas lleguen al cementerio.